en el año 1999 yo era funcionario del Gobierno de España. Mi hermano, que había estudiado gemología y había estado trabajando en varias de las joyerías más prestigiosas de Madrid, decidió montar su propia joyería. En un primer momento me incorporé a ese proyecto desde una parte más técnica, pero el proyecto creció mucho y en el año 2004 decidí pedir una excedencia en mi puesto de trabajo e incorporarme de pleno al proyecto. Eso fue el inicio de mi contacto con la relojería. He estado detrás de un mostrador desde el año 2004 hasta el año 2020 y desde luego ha sido uno de los momentos más plácidos de mi vida en esa época profesional que he dedicado al sector relojero. En estos momentos sigo vinculado al sector de la relojería, pero desde una parte un poco más online, más profunda, más de investigación. Sigo vinculado con la parte de la venta, no puedo perder ese contacto que tengo con los clientes, pero desde luego estoy en una parte más de investigación y más buscando mi conocimiento en la relojería que a mí me gusta. Yo creo que, como casi todos los críos españoles de principios de los 80, muy probablemente debí de tener un reloj de plástico digital, probablemente algún tipo Casio, que me debieron de regalar pues familiares o allegados. Lo que sí te puedo decir es que desde que tengo medianamente uso de razón, digamos 14, 15 años, yo no he usado reloj hasta que me incorporé al proyecto empresarial que os he comentado. En ese momento sí decidí adquirir un reloj y el primer reloj que compré fue un Rolex Submariner Day de acero, un reloj que ha estado conmigo durante muchísimos años, que he disfrutado y que desde luego ha sido el punto de entrada para conocer la relojería desde una perspectiva muy diferente. Yo no tengo una marca favorita. Me encanta la relojería, aprecio la relojería en todos los sentidos y valoro tanto un Patek como un Seiko, un Rolex como un Longines, un Masbus & Friends, un reloj muy especial hecho prácticamente para ti, como un genérico. No me gusta para nada lo que es el smartwatch. No tendré y no es un estilo de reloj que va conmigo. Me gustan los relojes mecánicos mucho más que los de cuarzo, y en cuanto a marcas, lo que sí aprecio de la marca es el respeto que la marca tiene por el producto y por el cliente, con lo cual no te voy a decir mi marca favorita es esta, pero desde luego hay muchas marcas que están haciendo las cosas muy bien, están trabajando muy bien y están aportando mucho al sector. El reloj de mis sueños puede ser el Vacheron Constantin, el Tour de Lailel, un reloj que salió en el año 2003, que en aquel momento se hicieron única y exclusivamente 10 unidades para todo el mundo, que tiene doble facetado, doble cara, donde tienes pues todas las funciones que puedas exigir a un reloj y alguna más que se han inventado. La característica principal también de este reloj es tourbillon, la complejidad relojera que a mí más me llama la atención. Es cierto que es un reloj un poco grande de tamaño, sobre todo para mi muñeca de 17,5 centímetros, pero desde luego es un reloj ideal. No he tenido la suerte de poder ver ninguno, como os digo, es una edición muy pequeña, y a pesar de que he asistido a muchísimas ferias relojeras y he tenido relojes quizás en valor económico mayores al de este Vacheron, nunca he tenido este Vacheron en mis manos ni he podido disfrutarlo en persona, cosa que me hubiera encantado. El reloj perfecto para el día a día es el reloj que a ti más te guste. Yo creo que una característica importante es el peso. Tienes que tener un reloj que no estés deseando llegar a casa y quitártelo. Reloj ideal, reloj deportivo, de acero, 40 milímetros, 100 metros de impermeabilidad, un reloj que vas a poder usar en verano y en invierno, de traje o en la playa, un reloj para un crío de 20 o para un señor de 60. Ese tendría que ser un estilo perfecto de reloj. Lo que más me ha atraído el mundo de la relojería ha sido el contacto con personas, un nutrido grupo de personas que de otra forma no hubiera podido conocer. La relojería me ha permitido viajar mucho, he tenido la oportunidad de asistir a innumerables eventos, ferias, presentaciones, me ha abierto mucho la mente, ver cómo productos que nosotros en España no consideramos que puedan tener una buena salida comercial son perfectos para Asia, principalmente China. Entender por qué esta casa relojera ha utilizado este tipo de producto, este movimiento o este material. Eso
Es una de las cosas que más valoro, el contacto con determinadas personas, con intereses comunes con el mío y que sinceramente pues me ha hecho tener grandes amigos en este sector relojero a los cuales aprecio, admiro y respeto. Muchísimas gracias por la oportunidad que me habéis dado de estar con vosotros y todos los éxitos posibles para vuestro proyecto.